es probable que el doctor Name, el senador Name, no estuviera aquí cuando yo empecé mi intervención, porque mi intervención empieza con este punto, doctor Name, que se llama las advertencias de siempre. Y las advertencias de siempre es que digo que no es un debate contra la producción empresarial, ni es un debate contra la protección y los subsidios. Eso quedó perfectamente claro. Es más, ustedes a mí no me oyeron cuando mencioné que iban ya 29.000 millones en subsidios, dije, bueno, esa era la política. Lo que pasa es que este no es un debate general, senador Name, este es un debate particular. Porque una cosa es que se subsidie a un sector determinado de la economía, y otra cosa es que las cosas se organicen para generar un riesgo moral del tamaño que se generó. Esas son dos discusiones distintas, porque es que una cosa es que a alguien le subsidien la tasa de interés del crédito, y otra cosa es que las cosas se organicen para que no pague el crédito. Ahora, si la decisión del Estado es que no paguen los créditos, bueno, pues eso también puede ser una política del Estado, pero que se diga desde el principio. Pero no me va a poner en duda que yo sé que el agro hay que respaldarlo. Nadie ha defendido más la protección del agro nacional que el senador Robledo en Colombia. Pero eso es una cosa y otra cosa es otra cosa. Como lo mismo que se discute si se concentra o no el respaldo. Ese es otro debate. Y no lo vamos a cambiar el uno por el otro. Entonces quiero dejar claro, las flores pueden ser respaldadas y los algodones de todo el mundo, pero aquí tiene que haber políticas sensatas en ese sentido, tienen que ser democráticas y tienen que tener otros controles y otras cosas, que es de lo que estamos hablando aquí, o si no este debate no se estaría haciendo, o por lo menos yo no lo estaría haciendo. Y con respecto al problema de los aportes a las campañas, pues sí, a las campañas hay que respaldarlas, pero hay unas leyes que hay que cumplir. Ahora, si a uno no le gusta la ley, pues hay que cambiar la ley, pero mientras la ley exista, la ley hay que cumplirla. Sí, entonces la ley dice que las empresas, las personas jurídicas no deben respaldar las campañas, que está prohibido. Eso lo dijo la propia doctora Uribe en una circular que sacó. Y dice también la ley que no debe haber triangulación de campañas, pues de dinero de campañas. Eso es a lo que yo me refiero. Pero o sea, no pongan en mi boca ni sugieran cosas que yo no dije, porque esa no es una buena manera de adelantar el debate. Es que precisamente lo que voy a decir es esto: no voy a hacer moción de réplica, porque pienso que es más fácil que esos comentarios directos sobre mi intervención, pues yo los comento en mi última intervención, pero es para advertirle, porque si uno se queda callado, queda como si estuviera aceptando lo que se está diciendo, y no comparto parte de lo que dijo el doctor Córdoba. Entonces, simplemente para decir que a eso lo comento al final. En su segunda intervención. Gracias, señor presidente. Ahora, en primer término, decir esto: yo no tengo ningún inconveniente en que en este escenario o en otro escenario discutamos este tema con el doctor Andrés Felipe Arias. Ya es cosa de mirar qué se puede hacer, y no hay el menor problema en lo que tiene que ver con participación de mi parte. Lo segundo es esto: yo no creo que yo hile fino en el debate, ni siquiera en el caso de la doctora Beatriz Uribe. Este fue un debate que pensé mucho si lo hacía o no lo hacía. Si ustedes miran las fechas, queda claro que lo estaba meditando. Inclusive inicialmente no invité a la ministra de Medio Ambiente, pero en la medida en que fui estudiando cada vez más las cosas, concluí que el debate debía hacerse en ese sentido. Ahora, no hago una sola afirmación en el debate que no esté sustentada en hechos, en datos, en cifras, ni siquiera hago inferencias, sino que, digamos, voy a las cosas más concretas. O sea que no creo que en el debate hile demasiado fino, pues, entendido eso como si fuera una cosa negativa. Sí hago los análisis que pienso que debo hacer. En tercer término, esto: aquí de fondo hay un problema de revaluación. De fondo hay un problema de revaluación. Lo dijo bien el ministro Restrepo: no solo afecta a estos sectores de los que hemos hablado, sino a toda la economía nacional, industria, agro, bueno, etcétera, etcétera. El problema, ministro, es que lo que está haciendo el gobierno es por completo insuficiente, a mi juicio. O sea, así no se va a resolver este problema, porque este problema tiene unas causas, que es en el conjunto del modelo económico. Es que tenemos un modelo económico que, si no supiera uno los grandes intereses que hay detrás, pensaría que están locos los que lo diseñan, ¿cierto? Porque un modelo económico de libre ingreso en últimas de recursos a Colombia, de recursos en dólares, sobre una reserva federal o un gobierno de Estados Unidos imprimiendo billetes sin que apaguen las máquinas, pues eso, por supuesto, tiene que desquiciar. Yo le pediría a los que están aquí. A ver, por favor, le ruego a las personas que nos acompañan en la parte de atrás guardar absoluto silencio. Nos quedan exactamente 3-4 minutos para concluir
De modo que escuchemos al senador Robledo. Tenemos que levantar a las 3 en punto porque nos tenemos que ir para plenaria. Concluya, senador Me Robledo. da un par de minutos más, presidente, por favor. En ese sentido, se toman medidas, por ejemplo, como la baja de aranceles, que supuestamente debe impedir la revaluación, no la va a impedir, pero sí le da otro golpe al sector agropecuario en la medida en que se disminuyen los aranceles que se terminen disminuyendo. Esas son el tipo de contradicciones que tiene el modelo. En cuarto término, ratificar que este no es un debate que apunte a que no haya producción empresarial en Colombia, ni apunte a que no haya respaldo del Estado a los productores del sector agropecuario. Lo que estamos discutiendo es cómo es eso, cómo se distribuyen los recursos, qué pasa con los pequeños y los medianos, con los campesinos, con los indígenas, etcétera, etcétera. Y diciendo una cosa que es obvia, si los recursos del Estado se pierden, pues no le van a llegar a otros sectores de la economía. Esa es una cosa que está perfectamente clara. En quinto término me voy a detener un poco sobre esto, porque el ministro Restrepo dio unas cifras que no son exactamente iguales a las mías. Entonces podría quedar la duda de si mis cifras no son ciertas. El problema es que el ministro da cifras referidas solo al sector de las flores, y yo di cifras sobre el sector de las flores y sobre los otros sectores. Quiero entonces ratificar cuáles son las cifras de este debate. Y son cifras todas oficiales, yo no me invento ninguna. Estamos hablando de que créditos con FAGA, hay 438.000 millones de pesos en créditos con FAGA. O sea, esto que he hablado yo del riesgo moral afecta a 438.000 millones de pesos en créditos. Créditos de flores, de banano, de acuicultura y hasta de frutales. Lo de frutales es muy poquito, pero son parte del asunto. El problema de los recursos siniestrados no son solo los de las flores. Las cifras que yo doy de siniestrados son exactas, son en esta manera, y lo voy a explicar con más detalle para que no se cree confusión. Hay distintos momentos del siniestro, por llamarlo así. Un primer momento, créditos siniestrados que ya pagó el FAGA, 25.000 millones. Créditos siniestrados que están en reclamación ante el FAGA, 23.000 millones. Y ha aparecido un nuevo crédito que va para siniestrado, que son de las insolvencias nuevas que se están tramitando. Todo eso da sumado 68.856 millones de pesos, 70.000 millones en números redondos, casi todos contra el Banco Agrario, no todos, pero casi todos. Esas son las cifras. Ahora, ¿cómo vaya a evolucionar esto? Pues bueno, ojalá evolucione bien, pero estas son las cifras y ya es mucha plata la que está encartada, y eso por supuesto afecta las finanzas principalmente del Banco Agrario. Es decir, el problema no son solo las flores, quiero eso dejar perfectamente claro. O sea, que las cifras son estas. Ahora, si alguien quiere hablar solo de flores, entonces diga 270.000 millones. Si otro quiere hablar solo de acuicultura, diga 39.000 millones. Pero el conjunto de las cifras, o sea, no las traigo todas juntas por molestar, sino porque es que todas están en el problema. Porque son créditos con el mismo origen, con las mismas garantías, con la misma revaluación, con todos los problemas exactamente iguales. Por supuesto que yo no quiero que esto se agrave, pero se puede agravar. ¿Enfatizar en qué? En que la política del Gobierno Nacional, del Ministerio de Agricultura, de la gerencia del Banco de la República, quiero enfatizar aquí, señor ministro, de la Dirección de Planeación Nacional, es una política que alguien tiene que estar en condiciones de explicar, pero no es posible que todo lo que se haga sea para aumentar el riesgo y que eso no tenga ninguna explicación. O sea, el monto genera riesgo, bueno, todo genera riesgo, no voy a repetir el debate. Y por último, FAC del 100% con garantías que no cumplen con las normas de garantías. Eso es un hecho escandaloso. A mí no me sorprende que tenga razón la senadora Daira Galvis, que es abogada, cuando dice que aquí hay problemas penales de por medio. Podría haberlos, pero por lo menos, para decirlo menos, estamos ante una política absolutamente irresponsable con los recursos públicos. Una cosa es que se respalde al agro, una cosa es que se den subsidios y otra cosa es que aparezcan fenómenos como este que estoy mencionando. Un tema que vamos a tener que discutir un día más, doctor Juan Camilo Restrepo. Es una cosa que ya le he oído varias veces, en que ustedes van a poner el énfasis con las platas del respaldo al agro en lo que llaman bienes públicos. Y hoy dio el ejemplo de los distritos de riego, otra vez habló de vías, hoy también habló de investigación, y yo soy partidario de que todo eso se haga. Lo que pasa es esto, ministro, el hecho de que se hagan aportes en estas cosas no puede eximir al Estado de que atienda a las otras.
Porque usted puede hacer la mejor carretera a una vereda, pero si no hay crédito, los pobres de esa vereda no pueden operar. Usted puede tener la mejor asistencia técnica, pero si esa asistencia técnica usted la enfrenta con los subsidios de los países europeos y de Estados Unidos, fácilmente se arruina. Entonces, en eso yo estaré muy vigilante de cómo aumentamos los recursos en ciencia, se hacen las mejores vías que se puedan hacer, pero ojo, los pequeños y los medianos productores tienen que seguir siendo subsidiados de otras maneras o si no, no van a poder sobrevivir a la competencia. Es pues mi teoría al respecto, eso por supuesto lo podemos discutir. ¿Cuál es el problema? Es que usted tendría razón, ministro, en que solo fuera un problema de bienes públicos si no hubiera libertad de importaciones o si no fuéramos hacia allá. Porque eso sería un asunto distinto, tendríamos un compartimento estanco y usted no tendría que preocuparse por las cosas de afuera. Pero si usted no controla lo que le está sucediendo con el exterior y no compensa, se nos van a seguir arruinando nuestros compatriotas, porque además vamos para el Tratado de Libre Comercio. Y el Tratado de Libre Comercio lo que dice es cero protección. Luego va a tocar trabajar en bienes públicos y en los otros bienes de los que hay que dotar a nuestros productores. Por último, lo que tiene que ver con la doctora Beatriz Uribe. Yo lamento tenerle que decir, ministra, que no estoy satisfecho con su respuesta. Primero, y en esto le hago un llamado a los senadores, o sea, las respuestas de los ministros no pueden ser limitarse a leer las respuestas a los cuestionarios, porque pues para esa gracia que nos las manden por fax o alguien, o alguien aquí al subalterno viene y la lee, no. Se trata es, las preguntas son para debatir cosas. Ese cuestionario que yo le hago a usted, ministra, tiene un sentido fundamental, y es que usted diga si tenía o no relaciones con Colombia Cambió, y usted acepta que las tenía, que usted pidió recursos para esa fundación. Entonces esto abre un nuevo campo inmenso de análisis a partir de su propia afirmación. Yo esperé que usted se refiriera a eso, porque entonces aquí aparece este problema. Si usted fue voluntaria de Colombia Cambió, y encontramos que en este documento, que es un documento en parte suyo y en parte de subalterna suya en el departamento del Valle, se aparece pidiendo plata, la campaña de Andrés Felipe Arias, tramitando recursos para la Fundación Colombia Cambió, recursos de empresas, de personas jurídicas, pues yo esperé que usted alguna cosa dijera al respecto, porque aquí hay la pregunta que es la del millón: ¿para qué diablos recogía plata Colombia Cambió? Mi tesis y la de Daniel Coronel es que la recogía para la campaña de Andrés Felipe Arias, y son muchos los hechos que dicen que se recogía para eso. Usted ya aceptó que era voluntaria de esa fundación, pero dice que no hubo aportes de personas jurídicas. Entonces, la plata de Río Paila, la plata de MAC, de Manuelita, del Ingenio Mayagüez, de Bucanero y de todos estos que le dieron plata a Colombia Cambió, ¿a dónde fue a dar? Me pregunto yo, ¿a dónde fue a dar? Ahora, no sabemos. Y en parte no sabemos porque las cuentas de Colombia Cambió son secretas. Yo le pediría a la gente de Colombia Cambió que no las haga públicas, para lograr esclarecer en qué se gastaron los 530 millones de pesos que se gastaron. Luego, estoy convencido por lo que acabo de decir, que las respuestas de la ministra son por completo insuficientes. Ahora, yo sé que no va a pasar nada. En Colombia con estas cosas nunca pasa nada. En otras partes probablemente sí pasaría, pero aquí en Colombia seguramente no va a ocurrir nada, pero insisto en que las respuestas son por completo insatisfactorias. Ahora, que las autoridades judiciales pues sigan mirando esto, que el Consejo Nacional Electoral, que tiene capacidades que yo no tengo, siga mirando esto, pero yo tengo la íntima convicción de que entraron recursos de empresas a la campaña de Andrés Felipe Arias, lo hicieron a través de la Fundación Colombia Cambió, y eso, senador Name, es ilegal en Colombia. Si se cambia la ley, que se cambie, pero eso en Colombia constituye una práctica de ilegalidad. Muchas gracias, señor presidente.